gran placer saludarlos. Continuamos con el curso de optimización 1 y en este video de manera particular vamos a tratar el método de las dos fases. Vamos a recordar algunos videos que presentamos previamente para darle contexto a este método de las dos fases. En el video 13 se presentó el algoritmo del método simplex y se utilizó para resolver problemas de programación lineal del tipo maximización con restricciones menor o igual que. Posteriormente, en el video 14, lo extendimos, el método simple, para tratar problemas de maximización ahora con restricciones mixtas. Es decir, problemas de programación lineal donde aparecían al menos dos de estas restricciones. Menor o igual que, mayor o igual que o igualdad. Cuando tenemos estas dos, mayor o igual que o igualdad, eso amerita que se introduzcan variables artificiales a nuestro problema. Estas variables artificiales nos van a permitir obtener una solución básica factible inicial. El método que se utilizó en este video 14 fue el método de la gran M. En el video siguiente, el 15, tratamos los problemas de minimización. Y vimos que cuando se requieren variables artificiales, es decir, cuando tenemos restricciones de esta forma, mayor o igual que o igualdad, se debía utilizar el método de la gran M para resolver ese problema de minimización. Ahora estamos presentando el método de las dos fases, y este método de las dos fases es una alternativa al método de la gran M que ya desarrollamos con antelación. Como su nombre lo indica, este método tiene dos fases, tiene dos pasos, tiene dos etapas. En la primera se plantea un problema auxiliar. Nosotros tenemos nuestro problema de programación lineal original, es un problema de maximización o de minimización. A ese problema se le asocia en la fase 1 un problema auxiliar. Ese problema auxiliar va a ser siempre de minimización y la función objetivo que se plantea es la suma de las variables artificiales de nuestro problema. Este problema de optimización va a estar sujeto a las restricciones que tiene el problema de programación lineal original, pero bueno, reformuladas como ecuaciones. Estamos aplicando el algoritmo simple y el algoritmo simple trabaja con ecuaciones. Entonces, hay que tener claro que este problema es un problema auxiliar, va a ser siempre de minimización y su función objetivo es igual a la suma de las variables artificiales. ¿Qué puede suceder aquí? Bueno, que este problema tenga solución o que no la tenga. ¿Cuándo no la tiene? Cuando R, cuando el valor de la función objetivo es diferente de 0. Recuérdense que estamos sumando variables artificiales. Estas variables artificiales deberían ser 0 en el óptimo. Cuando eso no ocurre, eso significa que el problema original, el problema que estamos resolviendo, no tiene solución. Es un problema no factible. Por el contrario, si R es 0, nosotros podemos pasar a la siguiente fase. En esta fase 2, resolvemos el problema de programación lineal original usando el último tablero que arrastramos de la fase previa, de la fase número 1. A ese tablero le hacemos unas modificaciones. Por ejemplo, se le eliminan todas las columnas de las variables artificiales. Nosotros estamos obteniendo que R es 0, por lo tanto las variables artificiales son nulas. Las podemos eliminar de ese último tablero. Vamos a reemplazar ahora la función esta objetivo auxiliar por la función objetivo de nuestro problema, del que estamos resolviendo. Y vamos a resolver ese problema, ya sea de maximización o minimización, empleando el algoritmo simplex. Estas son las dos fases del método. Vamos a ilustrarlas con un ejemplo. Este es un ejemplo que ya nosotros resolvimos en el video número 15, pero utilizando el método de la gran M. Entonces vamos a comparar los métodos con el mismo problema. Entonces este es el problema que nos interesa resolver, un problema de minimización, y está sujeto a dos restricciones del tipo mayor o igual que, por lo tanto se requiere la introducción de variables artificiales. Entonces, al reformular este problema con las restricciones expresadas como ecuaciones, tenemos lo siguiente. Entonces, como la primera restricción es del tipo mayor o igual que,
nosotros debemos restar una variable de exceso y añadir una variable artificial. Y para la segunda restricción, igual, ¿no? Restamos una variable de exceso y sumamos una variable artificial. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Y eso nos permite entonces convertir la desigualdad en igualdad. Y de igual forma, estas variables complementarias que se están incorporando en nuestro problema, las reflejamos también con los coeficientes adecuados en la función objetivo. Este es entonces nuestro problema original, el que queremos resolver. Vamos a la primera fase. Entonces, creamos el problema auxiliar. Recuérdense que el problema auxiliar era un problema de minimización de una función objetivo que era igual a la suma de las variables artificiales. Nuestro problema tiene dos variables artificiales, por eso es que sumamos tan solo dos variables artificiales. ¿Okay? Y ese problema de optimización está sujeto a las restricciones de nuestro problema original, pero expresadas como ecuaciones. Esto lo expresamos ahora, este problema, le asociamos su tablero simple. Entonces, aquí tenemos las variables x1, x2, las variables de decisión y las 4 variables complementarias que se han añadido, ¿no? Las 2 de exceso y las 2 artificiales. Entonces, aquí en la fila 0, que es la fila de la función objetivo, la función objetivo la escribimos, recuérdense, de esta forma, ¿no? Nosotros escribimos R menos A sub 1 menos A sub 2 igual a 0. Es por eso que aquí en la posición de A sub 1 tenemos menos 1 y en la posición de A sub 2 de igual forma tenemos menos 1. ¿Qué hacemos ahora? Este es un problema de minimización. Entonces, nos damos cuenta que todavía este tablero no tiene estas columnas asociadas a las variables básicas, que son las variables artificiales, como columnas pivotes. Entonces, nosotros debemos convertir estos menos 1 en 0. Y para eso planteamos esta operación elemental de renglón. Sumamos los 3 renglones y fíjense que cuando sumamos los 3 renglones en las posiciones que nos están interesando, aquí vamos a tener menos 1 más 1 y vamos a reemplazar el valor de esta operación elemental, por 0. ¿Ok? En el renglón 0. Lo mismo vamos a hacer en esta posición de menos 1 del renglón 0. Bueno, vamos a obtener cuando sumemos aquí, menos 1 más 1 nos va a dar 0. Entonces, al final, nosotros vamos a lograr reemplazar todos los coeficientes de la fila 0, una vez que apliquemos esta operación elemental de renglón, por estos que tenemos aquí en este tablero, ¿no? Que está ubicado en la parte inferior de la diapositiva. Este sí es un tablero simplex, porque las variables básicas aquí, las artificiales a sub 1 y a sub 2, sí tienen asociadas columnas pivote, ¿okay? Unos y ceros. Al tratarse entonces de un problema de minimización, recordamos las reglas. Entonces, nosotros nos damos cuenta acá que los coeficientes asociados a las variables tenemos que buscar el más positivo. Y el más positivo es 5. Por lo tanto, x2 va a ser una nueva variable básica. x2 va a entrar a la base. Tenemos que decidir por cuál la sustituimos. Entonces, para eso, efectuamos el cociente de 10 entre 1 y de 24 entre 4. El menor valor es 6, por lo tanto es A sub 2, la variable de la base que la va a abandonar, que va a salir de la base. Entonces, en la siguiente iteración, bueno, aquí ya tenemos que x2 reemplazó a A sub 2. El problema que tenemos es que esta columna todavía no es una columna pivote. Debemos aplicar las operaciones elementales de renglón para reemplazar el 5, el 1 y el 4 por 0, 0, 1. ¿Okay? Nosotros sabemos hacer eso. Vamos a suponer que lo hicimos y tuvimos éxito. Entonces, fíjense que ahora la columna aquí de la variable x2 en este tablero que tiene
como variables básicas a sub 1 y x2, bueno, esta columna es 0, 0, 1. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, seguimos aplicando los pasos del algoritmo simple. Vemos que el coeficiente más positivo en la fila 0 asociado a las variables es este, un medio. Por lo tanto, ahora x1 va a entrar en la base. ¿A quién reemplaza? Bueno, hacemos el cociente. 4 entre un medio, eso da 8. 6 entre un medio, da 12. El menor valor es 8, por lo tanto, A sub 1 sale de la base. Lo que nos resta ahora es convertir esta columna, la que está asociada a la nueva variable básica, en una columna pivote. Es decir, vamos a tener 0, 1, 0. ¿Okay? Eso es lo que les indico acá. Aplicamos para eso las operaciones de eliminación de Gauss-Jordan y el tablero que obtendríamos sería este. Entonces, fíjense que estos tres valores de un medio han sido reemplazados por 0, 1, 0. Aplicamos la regla 1, vemos, observamos los coeficientes de la fila 0 que están asociados a variables y nos damos cuenta que todos son menores o iguales que 0. ¿Eso qué significa? Que se alcanzó una solución óptima. Y cuando vemos el valor de la función objetivo, el valor de la función objetivo es 0. ¿Eso qué significa? Que se resolvió con éxito la fase 1. Este es nuestro tablero simple final de la fase 1. Y es el que vamos a utilizar con ciertas modificaciones al inicio de la siguiente fase. Entonces vamos a la siguiente fase. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para iniciar la fase 2? La iniciamos con el último tablero de la fase 1 y a este tablero, recuérdense que le eliminamos las variables artificiales. Prescindimos de ellas. Y la función objetivo auxiliar, la R que habíamos creado, la reemplazamos por la original. ¿Cuál es la original? Bueno, es esta, ¿no? Y recuérdense que teníamos un problema de minimización. Entonces, esta función objetivo la escribimos de esta manera y sus coeficientes los reemplazamos en el primer renglón. Entonces, colocamos 1, menos 5, menos 6, 0, 0. Pero aquí nos damos cuenta que hay un problema. Este sería entonces nuestro primer tablero, fíjense aquí, número 1, de la fase 2. Nos damos cuenta que nuestras variables básicas son x1 y x2, pero las columnas asociadas a estas variables no son columnas pivotes. Debemos convertirlas entonces en 0, 1, 0, la de x1, y 0, 0, 1, la de x2. Entonces, para eso, aplicamos operaciones elementales de renglón, esta, que está acá, y esta operación elemental de renglón nos permite entonces convertir las columnas de x1 y x2 en columnas pivotes. Recordamos que tenemos un problema de minimización. Observamos entonces los coeficientes de la fila 0 asociados a las variables y nos damos cuenta que todos son menores o iguales que 0. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa que se alcanzó un tablero óptimo, se alcanzó una solución óptima. Recuérdense que estamos minimizando. Esa solución óptima es igual a z, el valor de la función objetivo es 52, y los valores de las variables de decisión son x1 igual 8 y x2 igual a 2. Les agradezco la atención que me dispensaron, les deseo un feliz día.